Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, El lado azul de las cosas. El día de hoy nos acompaña la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro de la Ciudad de México, maestra, directora, actriz, compositora y cantante, ¿cierto? Bueno, como directora artística del Teatro Babel, ha colaborado con diferentes países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Australia, Suiza, Rusia, Chile, Argentina, Colombia, entre muchos otros más, siendo así una de las compañías más, una de las agrupaciones mexicanas más importantes en el ámbito de colaboraciones internacionales. Como actriz ha estado en más de 30 obras de teatro y también tiene su agrupación musical que ha tenido giras tanto nacionales como internacionales. Entonces... Y damos entrada porque si seguimos presentando se nos va a ir todo el capítulo. Nada más y nada menos que la maestra Aurora Cano. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio y por brindarnos esta oportunidad de platicar con usted, aunque sea un ratito. Gracias a ustedes, chicos. Me gusta mucho que vengan y que sientan que la Compañía Nacional es una casa para todos los actores que están interesados en el teatro. Muchas gracias. Pues empecemos con una pregunta sencilla, no ponernos muy difíciles en el examen. ¿Cómo está el día de hoy, Aurora Cano? ¿Cómo se encuentra hoy? Con mucho calor. Sí, está bárbaro. Sí. Estoy sobreviviendo al calor, soy un ser de la oscuridad y el frío, entonces como que el calor me pone en un estado del alma un poco extraño, pero también relajado. Sí, ayuda. Sí. No a concentrarte, pero sí a relajarte. Sí. Yo que soy de Monterrey, sí se siente pesado el calor aquí también, entonces... Pero tú tienes aire acondicionado a donde te muevas. Allá. Sí, aquí no. Aquí no tienen. Sí, también a la hora de estar haciendo teatro el calor empieza tanto al que está arriba como al que va a ver, ¿no? Sí. Porque yo veo gente que entra con abanico. Ahorita los públicos están llenos así, o sea, está dando la obra y no nos ves mover. Sí, yo el traigo programa de mano, ¿no? Sí. Tenga su segunda función. Sí. Pues aquí tenemos una lista, maestra, como de preguntas para ir indagando en la plática, que vaya fluyendo. Y justo la primera pregunta es, bueno, más bien, en 2022, en junio, usted la nombran directora creativa de la Compañía Nacional de Teatro y le queríamos preguntar cómo ha cambiado su percepción del día cero al día de ahora de las cosas. Por ejemplo, nosotros, Gala y yo, que ya nos vamos a graduar, creo que coincido, me atrevo a decir que como entramos a la carrera fue muy diferente a como estamos saliendo, ¿no? Se abren nuevas perspectivas, nuevos panoramas y justo le queríamos preguntar usted cómo ha vivido este proceso a partir del 2022. Pues yo nunca había estado adentro de una institución, creo que es importante, o sea, siempre llevaba ya muchos años trabajando con dinero público, ¿no? Porque bueno, con el Drama Fest, que es un festival que creé hace 20 años, pues hace 20 años que estoy acostumbrada a hacer teatro en diálogo con las instituciones, ¿no? Con el propio INVAL, que es a quien pertenece la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, con la Coordinación Nacional, con la UNAM, con el Helénico, con los estados, con muchos institutos o secretarías de cultura, muchos años de diálogo para abrir espacios para el teatro y para poder hacer proyectos creativos. Pero no es lo mismo cuando estás de fuera, aunque estés trabajando en diálogo, a cuando estás dentro de una institución. Entonces yo sí considero que llegué un poco asalvajada. Debo explicar que ha sido voluntario el no estar dentro de una institución. A mí ya desde hace varios años me han invitado a dirigir varios proyectos institucionales y yo siempre he dicho que no. Y yo de alguna manera sí como que pensaba en la Compañía Nacional como una especie de lugar así idílico, porque implicaba estar a cargo de la Compañía Nacional, implica un trabajo pues institucional, pero también un trabajo creativo, ¿no? Y de dirección que es un combo interesante, ¿no? Los demás digamos, cargos que en algún momento me ofrecieron a cargo de instituciones teatrales, eran más como cosas institucionales. Eso a mí no me interesaba porque no tenía la parte, digamos, artística, creativa, y era simplemente estar pues sacando pendientes y angustias, ¿no? En medio de no. Entonces siempre dije que no.
No me esperaba, la verdad, la invitación a dirigir la Compañía Nacional en este momento de mi vida. O sea, yo lo veía como algo de, bueno, tú te imaginas en un director de una compañía, una persona ya súper mayor y todo. Estoy un poco en shock porque siento que estoy mayor. O sea, siento que soy más grande de lo que me autopercibo, porque de lo contrario sería muy improbable. Entonces, lo primero fue esta reflexión de, estoy en ese punto de la vida, un poco rara. Y entonces, bueno, son momentos complejos en general es muy complejo la operación pues de un teatro nacional, pero también de las instituciones culturales, ¿no? Y los retos son enormes. Entonces, cuando me dijeron, yo decía, no, pero ¿cómo en este momento de la vida y de mi vida, a cargo del Drama Fest, que estábamos ya preparando la edición con Canadá en ese momento, como la aventura de la posibilidad de aceptar? Debo decir que la primera propuesta o sugerencia vino de parte de los actores, y eso para mí fue muy conmovedor. O sea, yo nunca pensé que iban a ser los actores los que me iban a proponer, ¿no? Y porque vino de ese lado, para mí pues fue pues muy emocionante, pero también con un compromiso enorme, ¿no? Luego ya cuando se hicieron como... La institución hizo diferentes procedimientos para hacer análisis de quién podía estar a cargo de la compañía, y cuando la doctora Lucina Jiménez, que es la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, me llamó y me dijo que me iban a nombrar, yo no lo podía creer porque yo nunca había tenido como una relación con ella, ni nos conocíamos, y realmente creo que fue también muy audaz o aventado de su parte, ¿no? El hacer el nombramiento en respuesta a la solicitud de la propia comunidad, compañía, ¿no? Entonces, por esas características, que fue muy emocionante, o sea, creo que decidí que sí, que era algo que me gustaría, sí. Y por el elemento creativo. Pero nada te prepara, o sea, respondiendo, o sea, yo siento que han pasado 48 años, o sea, llevo 2 y siento que, o sea, estoy a un memorándum de que me dé un ictus, o sea, sí es mucha carga es como muchas responsabilidades a muchos niveles diferentes, no solo el creativo, o que hay 60 miembros del elenco y que pues tienes que tomar un montón de decisiones, que igual ya hablaremos de eso, sí. pero también como el equilibrio entre lo creativo y lo institucional, sí siento que ha pasado mucho tiempo, he aprendido muchísimo, a veces digo ya no quiero aprender, es como con las relaciones amorosas, ¿no? Que no, es que pero aprendí mucho, yo digo ya no quiero aprender, o sea, ya aprendí, o sea, uno ya llega a un punto en la vida que ya no sé si quiero aprender tanto, pero sí ha sido un aprendizaje gigante estar aquí adentro y ver aspectos también de la convivencia, porque al final es una familia permanente, ¿no? Sí. De la convivencia también se aprende mucho. Sí. Pues, maestra, de hecho, por aquí va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes vitales de una compañía de teatro? Y usted como directora creativa, ¿cuál es su interacción cuando estos componentes se ven comprometidos, pues? Mira, es muy chistoso porque el concepto de compañía, por lo menos en México, ha variado, ¿no? Esta compañía tiene 52 años y cuando se creó no constaba de un elenco estable. Había un elenco quizás recurrente, o sea, un grupo de actores a los que los llamaban a diferentes montajes, a lo mejor seguido, pero no es que fueran parte de... Sí. Se crea por decreto presidencial en los años 70 y simplemente es como un fondo de producción que se asignaba a los directores como importantes, pero cada director casteaba a su gente. A mí, yo me acuerdo una vez estar en la Compañía Nacional, el día del estreno me enteré porque el programa de mano decía Compañía Nacional, una obra que yo estaba como actriz y que dirigí Héctor Mendoza, y le dije, maestro, pero ¿cómo que somos la Compañía Nacional? ¿No? Y me dijo, mi hijita, no trates de entender. No preguntes, pero como que el concepto de lo que era una compañía era distinto, ¿no? Era simplemente un fondo de producción. Fue hasta hace 15 años que Luis de Tavira, en ese momento, y Sergio Vela, que era el director más bien el presidente de Conaculta,
es el que decide por qué la compañía de ópera es estable o por qué la orquesta o por qué ciertas estructuras son y por qué la de actores no tiene actores, es raro, la de teatro no tiene actores. Sí. Entonces Luis de Tavira refunda, digamos, la compañía, la rediseña, se consigue esta casa, se asignan recursos, se da un espacio para que haya un equipo de trabajo técnico, creativo, y se consigue todo el apoyo del Estado mexicano para poder mantener un grupo de actores que le den un sentido de compañía. Y yo creo que para mí ese es el sentido de compañía. O sea, el primer acompañamiento que existió en la historia de la humanidad es el del poeta y quien lo cantaba o quien lo hablaba, ¿no? Desde la época de Homero, que ni siquiera se escribía, pero depende de quién lo hable, ¿no? O sea, es el acompañamiento, se acompaña uno con otro, normalmente el que escribe y el que dice, ¿no? Sí. Entonces, como que sin el que dice, ¿cómo haces una compañía? Entonces, no puede moverse ahí. No se puede mover. Entonces, llegamos a este momento en el que hace 15 años, finalmente yo creo que obtuvo el sentido de compañía. No todas las compañías nacionales del mundo tienen elencos estables, pero la gran mayoría lo tiene, ¿no? Entonces, pues se compone, para mí, fundamentalmente de actores, y luego pues hay diferentes áreas que componen la compañía, que está una parte que yo digo del qué y una del cómo, ¿no? El qué somos los que pues programamos o diseñamos qué se va a producir, que en este caso consta de un dramaturgista, que es una figura que se inventó en Alemania, que es como un curador, lo que sería un curador en un museo, sí, o un editor, que en los teatros mexicanos no suele existir esa figura de dramaturgista, pero en los teatros europeos existe casi siempre. Yo invité a Simón Franco, que es un chico muy joven, yo creo que de la generación de ustedes, que es un investigador de la UNAM, y yo quería invitar a alguien con quien me pudiera pelear constantemente por temas generacionales, sí, estéticos, sí, éticos, ¿no? Y que pudiera realmente ser alguien con quien discutir sobre qué vamos a hacer, sí, ¿no? Que ve el mundo diferente que yo, sí, ¿no? Claro. Porque si no, no iba a tener diversión. Porque por más que uno se crea liberal y incluyente, la verdad es que no, o sea, es imposible. Sí. Va cambiando, o sea, yo pertenezco más liberal, más incluyente, o sea, cuando tú crees que ya, ¿no? Yo pensé que mi vida era así súper hippie, liberal, y luego ahora resulta sí, que mi vida es como una novela de Jane Austen, o sea, entonces fue intencional que quien, digamos, me acompañara en esta aventura fuera alguien de una generación totalmente distinta, que viniera con referentes distintos. Y también está Mónica Juárez, que es nuestra programadora, que es quien se encarga de que todo lo que hacemos tenga un espacio y un tiempo, ¿no? Y de que sea viable y funcional. Sí. Y como que nosotros tres estamos en la cabeza, en las cabezas del qué. Luego está la parte del cómo, que es pues es básicamente el productor, que es Raúl Munguía, quien se encarga de que todo eso se haga, o sea, sí, tenga un cómo se va a hacer, ya que nosotros decimos nuestras locuras, que él vea cómo se va a hacer. La parte ruda, ¿no? La parte ruda, está el productor, está el director técnico, que es Kai Pérez, está nuestra gerente de elenco, que ustedes la vieron ahorita, que es Laura Perea, que es la que lidia con todos los temas de todo el elenco. Oh. Es como un asistente de dirección en el cine, por así decirlo, o... No, es que como esto es como una familia permanente. Sí, no es como por proyecto, ¿no? Es como de, o sea, como de todas las películas al mismo tiempo. Sí. No, es como una jefa de casting de una gran compañía productora. Sí, okay. Haz de cuenta, ¿no? Porque es quien trata con todos los, o sea, sabe quién. Si yo le digo quiero este actor en esta obra, me dice no se puede porque está en la otra, porque mañana tiene que ir. O sea, se encarga de todo el elenco. Sí. 56, ¿no? ¿O 60? 57 más 3 músicos que son los que están ahí, que son 3 músicos también residentes, que son elenco permanente de la compañía. Okay. Y está el área de difusión, que lo encabeza Rocío Ramonetti, y que pues es toda la parte de difusión y de comunicación. Entonces son las áreas, ¿no? El área técnica, que dirige Kai, también pues tiene... un equipo de técnicos grandes, tiene 6 coordinaciones de escenotécnicas, de vestuario, de ingeniería, de iluminación, de escenografía, vestuario, etc. Y tenemos además el gusto de que varias de esas áreas, las coordinadoras, las jefas son técnicos, son mujeres, que en los teatros públicos es difícil porque están controladas por grandes familias, y entonces como que a las chavas no las dejan subir.
Los teatros públicos normalmente, aunque ya cada vez más están empezando a infiltrarse, es difícil que encabecen áreas técnicas, o sea, que sean cabezas de áreas técnicas. Aquí tenemos varias cabezas de áreas técnicas, en iluminación, en utilería, en vestuario, en Trespunte, nuestras jefas técnicas son mujeres. Pero también tenemos hombres, o sea, tampoco estamos en una cosa así, pero es curioso porque yo creo que en los equipos técnicos la compañía tiene esa particularidad en nuestro equipo técnico, y eso, y que no pertenecen a ningún sindicato, somos como libres. Entonces, pues es un poco quienes conforman. Obviamente nada más estoy mencionando las cabezas, pero debajo de cada una de las cabezas hay un montón de... Sí, se han de desplegar todavía muchas más responsabilidades. De equipos, sí, por ejemplo en el área de producción hay 3 productores residentes, y aparte está Luis Rivera, que es nuestro productor en gira, que se encarga de toda la circulación, la logística de circulación nacional e internacional. Entonces, pues son varias áreas, son muchas áreas. En total somos 100 personas. Wow. Y ahora, hablando hace rato de que ustedes están en esa posición porque los actores como que la propusieron, apenas la semana pasada cerró esta semana creo, cerró la convocatoria para nuevos actores, ¿no? Del elenco. Esas decisiones, ¿cómo se toman? ¿Cómo es el proceso de revisar? Yo no sé cuántas sean, pero me atrevo a decir miles de solicitudes que llegan. ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? Cada 2 años la compañía tiene el mandato de abrir una convocatoria pública y renovarse al menos en el 10%. Se renuevan por convocatoria los 60 miembros del elenco y se renuevan las 6 coordinaciones técnicas, ¿no? Luego el staff se rige por otro tipo de procesos de selección, pero el elenco y más los coordinadores técnicos se eligen por convocatoria pública. Entonces nosotros tenemos que hacer, no es que cambian todos los actores de la compañía cada 2 años, sería una locura, sino que se renueva un porcentaje de la compañía. Depende en qué categoría entras como actor, los años que te puedes quedar. El tope de años son 10, que puedes permanecer un actor, a menos que seas emérito. Los eméritos, que son 12, son los actores, digamos, los primeros y primeras actrices del Teatro Nacional, y ellos una vez que entran la compañía no salen. Ahí el casting lo hace los dioses en el Olimpo. Entonces ellos es de por vida entrar a la compañía cuando entras como emérito, y es como en la Academia de la Lengua, cada vez que hay una vacante, pues entra alguien más, ¿no? Pero ellos no se eligen por esta convocatoria que está abierta ahorita. El año pasado se hizo una convocatoria especial para que ingresaran primeros y primeras actrices a ser eméritos. Por nuestros eméritos tenemos a Blanca Guerra, a Luisa Huertas, Julieta Burrola, la maestra Marta Ofelia, que tiene 94 años, año más, Marta Verduzca, Felina Peláez, Arturo Aristain, Oscar Narváez, Jesús Hernández, que es nuestro primer emérito que entra después de haber hecho toda una carrera en el teatro fuera de la Ciudad de México. Él es ídolo en Guadalajara. En la muestra nacional, cuando mencionamos a los actores de Jalisco y mencionamos su nombre, todo el teatro de Gollado se puso de pie. O sea, Gastón Melo, Luis Rábago y Daniel Jiménez Cacho. Que entró justo apenas. Daniel Jiménez Cacho, Marta Ofelia, Blanca Guerra y Jesús acaban de entrar recientemente. O sea, pero bueno, ellos son los eméritos. Entonces, ellos no tienen duración. Después va la categoría A, B, C, D y los músicos residentes. Todo esto está ahorita abierta a la convocatoria a partir de la categoría A. Entonces, dependiendo de tus años de experiencia profesional, jóvenes en formación, que son la primera, hasta los de la categoría A, pues depende cuántos años puedes quedar en la compañía nacional. Una vez que se cumple tu periodo en esa categoría, puedes acceder a subir de categoría si tu trayectoria en años da para solicitar subir, o te tienes que ir, ¿no? Entonces se abren vacantes en todas las categorías. Cada 2 años hay actores que se tienen que ir, entonces se van y se abren vacantes. No es que un actor una vez que entra ya tiene derecho a quedarse por siempre el total número de años, es hasta 10 años, pero no es de que digamos el Estado mexicano está obligado a que cada actor que entra lo tiene que tener 10 años, no. Cada 2 años los actores pasan por un proceso de continuidad, o sea, ellos solicitan la continuidad. No siempre se da la continuidad, ¿no? Depende del desempeño que hayan tenido, de cuestiones de disciplina y de un montón de otras consideraciones, si te dan la continuidad o no. Pero si tú trabajas bien y estás bien y eres disciplinado y todo, lo normal es que te den la continuidad. Se vuelve como incluso una escuela, ¿no? O sea, lo veo un poco así,
porque pues va subiendo de Sí, años, de grado. muchos de los actores, después de que los que llegan a estar 10 años, pues entraron muy jovencitos y crecieron muchísimo como actores, porque además aquí te toca que te dirija a todo el mundo, o sea, de todos los tipos, desde laboratorio testimonial hasta teatro stanislavskiano tradicional, hasta teatro de máscara, o sea, verso, o sea, te puede tocar directores de todas las generaciones muy distintos. Entonces puede generarte como actor un poco de angustia, porque hay actores que se sienten más cómodos en un tipo de trabajo que en otro tipo de trabajo, pero al estar como que obligado a desarrollarte como actor en el proyecto en que te casteen, porque los actores no eligen en qué proyecto están, entonces pues lo que te toque, y aparte una vez eres la protagonista y luego a lo mejor eres Árbol 4 en la siguiente obra, y eso también es fuerte, ¿no? De estar en una compañía de repertorio, el que pues somos un equipo y somos un grupo, y varía mucho quién hace qué. Entonces sí salen con un aprendizaje fuerte. Y también me imagino que lo que platicábamos hace ratito antes de empezar, es que a nosotros nos dio clases Gaby Núñez, que estuvo 10 años, y que justo cuando entró con nosotros a darnos clases, nos dijo, este proceso va a ser fuerte para mí porque voy a salir de un lugar en el que estuve 10 años, ¿no? Entonces me meto a dar clases como para empezar cosas nuevas, pero me imagino que, digo, no es lo mismo, pero va a sentir un poquito lo que nosotros sentimos, de que ya egresamos, ¿ahora qué hago? Ya salí de aquí 10 años, ¿ahora qué hago? ¿No? El abismo total, pero claro, cuando tú sales de un proceso, sales de una obra que a lo mejor antes, en otras generaciones, las obras duraban mucho más que ahora. Entonces también podías estar en una obra que durara un año en cartelera, de martes a domingo o de miércoles a domingo, y claro, cuando terminaba esa obra sentías que ya el mundo, y además ya te habías casado y tenido hijos ¿no? O sea, porque se hace esta endogamia de que todo el mundo, ya es como tu familia, ¿no? O sea, ya es así como de, bueno, ¿y ahora cómo voy a estar en un mundo que no sea esa obra, ¿no? Y bueno, aquí en la compañía eso lo multiplicas por 1000, porque quienes suelen estar, no todos los actores pasan 10 años en la compañía, hay actores que solo están 2 o 4 o 6, varía, pero sí, de todas maneras, la convivencia es tan intensa, y el estar aquí adentro es una cosa tan de núcleo duro, que sí tienes una sensación de vacío y de orfandad, ¿no? Cuando, me imagino, digo, a mí no me tocó nunca estar en una compañía, más que esa vez que yo no sabía que estaba en la compañía, pero sí lo sé por los actores, que sí es esa sensación. Ahorita se van a ir actores que han sido importantísimos y fundacionales. Porque cuando se crea la compañía en el 2008 no había tope, no habían establecido un tope. Los topes de cuántos años se puede quedar cada quien los establecieron hasta el 2014. Entonces, y la ley no es retroactiva, entonces empezaron a contar en el 2014. O sea, si ya llevaban 20, sí, claro. Se quedaron otros. Digo, llevaban 4, porque la compañía se refunda en el 2008. Entonces hay gente que estuvo desde el 2008 y que ahora se va a ir porque en el 2014 se marcó que eran 10 años de tope y ahora en el 2024 se cumplen. Entonces hay gente que lleva 14 años y que se va a ir. Entonces es así. Lo explico porque luego me dicen, ¿pero por qué la convocatoria dice que solo 10 y hay gente que lleva más de 10? Bueno, porque la ley no es retroactiva y se establecieron los topes y a partir de que se establecen empiezan a contar. Sí, es un mundo de procedimientos y reglas y parámetros. Es un ajedrez. Es un ajedrez para castear, es un ajedrez para ver cuántas plazas se van a abrir, y también depende de la oferta de actores que vienen de fuera, ¿no? A mí me tocó ya desde nomás llegar hace 2 años me tocó ya tener que hacer una de las convocatorias, y hay categorías en donde de pronto se inscribió muchísima gente y que estaban increíbles, y otras que no había tanta gente, y entonces claro, no hay un cupo específico en cada categoría, sino que hay un fondo de apoyo, porque son como becas, aunque son residencias, el nombre es residencia. Entonces la distribución depende mucho también de la oferta, de quiénes llegan de fuera y qué traen, ¿no? La vez pasada creamos 2 en una categoría en lugar de 1 en una categoría más alta, por cómo se mostró la categoría, la convocatoria y las audiciones, ¿no? Y hay un equipo que toma esa decisión, me imagino. Éramos 3, o sea, siempre es el director artístico o directora en este caso, uno de los eméritos, siempre hay un representante de los actores eméritos en la elección, y un miembro distinguido reconocido de la comunidad teatral externo a la compañía.
Okay. Pero ahora vamos a sumar 2 más, porque vamos a sumar a un creador de los estados, porque bueno, a mí me interesa muchísimo que, de hecho, hace 2 años con esa convocatoria logramos romper de manera que ya hay más actores de los estados que de la Ciudad de México, o sea, como que estamos como tratando de abrir a que la compañía sea nacional, o sea, que aceptemos actores de todo el país, ¿no? Pero no es fácil. Entonces, tampoco porque tienen que venir a audicionar, y bueno, es todo un tema. A veces nos enteran de que está abierta la convocatoria en ciertas regiones o en ciertos lugares, y pues estamos haciendo un esfuerzo de divulgación para tener. Esta vez tuvimos 51% más de solicitudes. O sea, mucho. ¿De afuera? De fuera. Sí. No, en general, de solicitudes en general. Okay, sí. Las foráneas todavía no sé cuál es la estadística de solicitudes de actrices y actores de fuera. Entonces ahora vamos a hacer 5 jurados, porque tiene que ser un número impar por si hay discusión. Sí. Y ahorita ya cerró la convocatoria, ¿no? Ya cerró. ¿Cuántas personas aproximadamente mandaron solicitud? Híjole, el número exacto no lo sé, pero está entre 200 y 400, no son tantos. Sí. Sí. Oiga, maestra, ¿y cuál es teniendo en cuenta que también usted es actriz, cuál es su relación directamente con los actores, tanto afuera del escenario y estando dentro del escenario, cuando le toca dirigirlos, por ejemplo? ¿A qué técnicas acude? ¿Ayuda el saber como lo que es estar ahí parado? Definitivamente, o sea, no es lo mismo, o sea, sí, creo que la empatía que puedes tener hacia los procesos de los actores cuando has estado ahí es diferente. Aún así, yo soy muy respetuosa de las metodologías de los distintos directores y directoras, ¿no? Sí. De pronto, pues sí, de pronto podría decirse que hay como ciertos liderazgos en el teatro, que es como de yo veo el teatro de esta manera, luego entonces se va a hacer este tipo de teatro. A mí no me gusta eso, o sea, yo tengo una cierta metodología, yo como directora, en la que trabajo con los actores de una cierta manera, pero eso no impide que a mí me encante que vengan otros directoras y directores con otras metodologías. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero me parece fundamental que los directores tengan esa libertad. Sí hemos estado trabajando en un decálogo para los directores, ¿no? Temas como de acuerdos generales de cosas, ¿no? Así como hay un código de disciplina para los actores, también como para los directores que trabajan en la compañía, que también tengan como, que es algo que sí hemos hecho como en diálogo con los propios actores de la compañía, ¿no? ¿Qué les gustaría? O sea, que sí, que no, ¿no? Sí. Temas disciplinarios, de respeto, de límites, de ciertas cosas, pero que nunca se metan con la libertad metodológica de un director o creativa, porque es como lo que sería la libertad de cátedra, ¿no? Sí, o sea, una cosa es el respeto, otra cosa es la libertad de cátedra. Sí, entonces es difícil la línea para decir, bueno, hasta dónde, o sea, hay ciertas cosas que se tienen que cuidar en el trato y en la comunicación con los actores, ¿no? Y entre lo que un actor le puedes pedir o no le puedes pedir, o ciertas cosas que nosotros tenemos que cuidar a nuestros actores por encima de todo, pero luego sí ya están las decisiones creativas, ¿no? Hay directores que les gusta trabajar de una manera, directoras que les gusta trabajar de otra, y no hay una manera de vincularse, ¿no? Y bueno, estar a la cabeza de un equipo tan grande y además generacionalmente tan grande, porque van de los 20 y tantos a los 94, la mirada del teatro, de los actores arriba de 80 años, evidentemente, o 70 y tantos años, no es la mirada del teatro de los chavos de 20 y tantos, 32 años que entran a la compañía. Las cosas que les interesan decir, las teatralidades que les interesa, ¿no? Son completamente distintas, y ese sí ha sido un reto fuerte, como tratando de equilibrar que puede haber lenguajes distintos, ¿no? Que la compañía nacional no solo va a ser un cierto tipo de teatro, ¿no? Y creo que la programación de lo que hemos hecho representa mucho esa diversidad, esa variedad de posturas estéticas. Sí, tan variadas, pero también es envidiable el panorama que se le está presentando, ¿no? En esta posición de poder abrir. Está difícil, pero... sí, no, pero es una gran motivación, o sea, es una gran motivación, es un estímulo enorme, no duermo, pero sí, porque luego apuestas a ciertos procesos o apuestas a ciertas cosas, unos no lo entienden, lo que les gusta a unos no les gusta a los otros, y es un debate permanente.
pero creo que sí hay un acuerdo en una disciplina y una entrega al trabajo, y creo que ahí sí hay un acuerdo que abarca todas las generaciones, Sí, ¿no? buenísimo. De cómo es gente que ama el teatro, es gente que es abierta a trabajar, que es respetuosa de los procesos en general, ¿no? Si no, no podríamos trabajar. A mí me genera esto una duda. Entonces, se crea como esta familia, todo eso, pero por lo que yo tengo entendido, solo se puede trabajar aquí en la compañía y Correcto. no se puede hacer cosas externas. O por ejemplo, No se tú, puede. Aurora, no puedes como pues montar tu obra si quieres, como lees un texto y dices, quiero montar esta obra y pum, voy y la monto. No. Mira, de poder se puede. Ah, O sea, sí. es decir, no, en el caso mío no es que haya una prohibición. Ah, ok. Yo creo que cada director artístico que ha tenido la compañía ha tenido diferente vínculo con lo de si trabajar fuera o no trabajar fuera. Creo que ya depende de cada director y de sus fuerzas, ¿no? De que saben Sí, es bastante trabajo aquí como medirle, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo muchos años dando clases en Barcelona. Y una de las cosas que yo decía es, yo no puedo dejar mis clases porque Sí. yo vengo varias veces al año, o pues yo tenía ciertos compromisos previos, sobre todo de cuestiones internacionales que era difícil mover y cosas así, pero yo sí creo que mi tiempo en la compañía sí tiene que concentrarse en la compañía. O sea, aunque yo podría estar dirigiendo fuera, yo elijo no hacerlo. O sea, yo elijo estar concentrada en la compañía. Y trabajar en la compañía. De hecho, cuando llegué tenía un proyecto con el Centro Dramático de Galicia, en Santiago de Compostela. Iba yo a dirigir una obra con actores gallegos, en gallego, y lo que hice fue más bien invitar al director del Centro Dramático Gallego a que hiciera un montaje espejo con actores de la compañía, ¿no? Y más bien incorporar a la compañía a ese proyecto México-Galicia, y hicimos un proyecto juntos, como un díptico, ¿no? Sí. Más allá de decir, bueno, yo hago esto por mi lado y que la compañía, como más bien traté de integrar, igual estaba invitada yo como directora con mis obras, con Teatro de Babel, a las Olimpiadas del Teatro, que fueron en el Teatro Nacional de Hungría, en Budapest, y iba yo a llevar un Fundamentalista, que era una obra nuestra en la que está como actriz, y iba a llevar Moscú, que es una obra mía que escribí y dirigí. Y cuando me nombraron, hablé con los de las Olimpiadas y le dije, oye, ¿podría yo añadir a la delegación de México una obra de la Compañía Nacional? Y me dijeron sí. Entonces, yo más bien lo que he tratado de hacer es juntar y sumarlo, ¿no? Para hacer una transición. Y ya a partir de este año estoy completamente dedicada a la compañía y a trabajar y hacer proyectos dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora con Los Empeños de una Casa es la primera vez que hago una producción, digamos, grande que dirijo yo, pero prefiero estar haciendo un proyecto creativo con ciertos posicionamientos estéticos sobre lo que yo pienso que es interesante experimentar en un teatro nacional dentro, que irme a hacerlo afuera. Ahora, los actores sí es otro cuento. Los actores, los eméritos sí, los eméritos pueden hacer, ellos con que hagan un proyecto al año con la compañía, hagan una colaboración, ellos deciden qué obras hacen, qué obras no hacen, si no les gusta un personaje, no les gusta, ellos pueden decidir si lo hacen o no, y ellos pueden hacer series, pueden hacer lo que ellos consideren, siempre y cuando, que es el Olimpo, siempre y cuando se comprometan pues como en cualquier emérito, como si eres de la física nuclear, o eres emérito de literatura, o eres emérito de artes visuales, o sea, ya dedicaste tu vida no tienes que estar al teatro de tu país o a tu país, ya no tienes que estar todo el tiempo, pero sí tienes que estar. O sea, ellos tienen proyectos, cada uno tiene sus proyectos con la compañía y trabajan también por fuera. Los demás tienen que solicitar permisos, en general es muy difícil porque están contratados de tiempo completo. Entonces, pero cuando están en la banca y quieren hacer otras cosas, siempre los dejamos. O sea, sí tienen que solicitar permiso. El problema es que es difícil planear. Sí, acomodar, que no se empalmen. Es difícil planear porque voy a hacer una serie dentro de 7 meses, yo no te puedo dar permiso porque yo no sé en 7 meses si vamos a estar, tienes que estar o no. Entonces lo puedes hacer siempre y cuando nosotros sepamos que no los vamos a necesitar. También hacemos colaboraciones con otras, de repente nos pueden pedir, alguien más del teatro nos puede solicitar que le prestemos un actor y ese actor participe en algún otro montaje, y si el actor tiene la disponibilidad de tiempo, la actriz, pueden trabajar en proyectos externos de teatro. ¿No? Y ya por último tenemos una cosa que se llama En Compañía de la Compañía, que es que apoyamos a compañías independientes de los estados de la República y les damos un apoyo económico y les prestamos también actores
Órale. Entonces, pues es otras maneras de trabajar fuera de la compañía, yendo a hacer colaboraciones a Guadalajara o a Nuevo León o a Cancún o a Mexicali. Sí, pero preservar lo nacional, ¿no? Sí, Eso es lo más todo en importante. el ámbito del teatro público, es decir, muy difícilmente el Teatro Nacional va a prestar a un actor para que haga una temporada de teatro comercial, o sea, Sí. eso no aplicaría, pero para compañeros que están sufriendo, pues es una ayuda que de pronto un actor pues ya es una nómina menos, porque el actor está pagado por la compañía. Sí. Oiga, maestra, y actualmente, cambiando, pero no tanto de tema, qué tan importante considera el teatro universitario en México? O sea, Fundamental. La UNAM y el teatro, específicamente la UNAM, porque el teatro universitario es un concepto que abarca muchísimo, ¿no? Y que es fundamental para la actividad teatral del país porque es de donde sale, sí. es donde sale todo la actividad profesional, ¿no? Pero específicamente la UNAM históricamente ha sido el lugar de experimentación, el refugio para los nuevos lenguajes, y por lo menos en la historia del teatro del siglo XX fue fundamental para que pudiera... A mí me cuesta mucho trabajo porque con el DramaFest pues llevo muchos años trayendo directores de otros países a México y me cuesta mucho trabajo explicarles lo que es la UNAM. Ya no el Teatro UNAM, sino la UNAM, ¿no? Que es un país adentro de, ¿no? Es más grande que el Vaticano, ¿no? O sea, y bueno, explicarles que el Centro Cultural Universitario es profesional, o sea, que la Nezahualcóyotl es una de las casas de conciertos más importantes de este país, que los teatros de la UNAM no es que solo hacen teatro con alumnos, sino que son uno de los núcleos de experimentación teatral profesionales, ¿no? Sí. Y que el Centro Cultural Universitario es uno de los centros culturales importantes de nuestro país, profesionales, aunque estén dentro de una universidad. No, ese es un caso peculiar. Sí, muy... La UAM tuvo también momentos que apoyó mucho al teatro, lo que pasa es que luego ya no, como que ya no les importó tanto. Sí, la no hubo verdad. apoyo. No ha apoyado tanto. ¿Cómo fue su experiencia al estar al pasar de ser una universitaria a transicionar al mundo laboral? Porque platicábamos ahorita que estudiaste con Margules, con Mendoza, grandes nombres del teatro, y el transicionar a soy un estudiante y paso a este mundo laboral. Porque empecé haciendo teatro universitario, pero voy a empezar a hacer... ¿Cree que cambia mucho? ¿Crees que cambia mucho ese...? Pues es que mi historia es un poco peculiar, porque yo soy súper desesperada, entonces yo quería trabajar, y mi familia era así, hasta que no tengas 18 años y puedas firmar un contrato, no puedes trabajar. Entonces, mi único anhelo era trabajar. Entonces, cuando yo cumplí 18, yo empecé haciendo teatro comercial, musical, y yo me pagaba la escuela de teatro dando función de martes a domingo, 9 funciones a la semana en el teatro comercial. ¿Qué obra era? Hice Cats y hice Chorus Line Sí. a los 18. Sí. En el 91. Sí. Y entonces yo, imagínate tú que yo estudiaba dirección con Margules y hacía 9 funciones de Cats en la noche, a la semana. Y me vino a ver ¿Sí? al Teatro Silvia Pinal Ludwig, sí. Híjole, ¿cómo fue eso? Porque Porque quería ver la producción, no porque le interesaba Cats, ¿no? Obviamente. Y todo el mundo me veía con mucha desconfianza porque esa es otra cosa en México, el teatro comercial y el teatro cultural, hay como un río de cocodrilos en medio, ¿no? En el que no se hablan entre sí. Lo comercial, lo cultural. No me gustan las etiquetas, o sea, hay buen teatro y hay mal teatro y yo siento que falta conocimiento de causa de uno y de otro lado, de lo que hacen unos y lo que hacen los otros, ¿no? Yo, es verdad que nunca más he trabajado en el teatro, digamos, comercial o no he vuelto a hacer nunca en mi vida musicales más que cuando tenía 18, 19 años. Y yo desde entonces decía, yo ya Molière, porque yo decía, es cansadísimo, ¿no? Y vengo de una situación extraña. Entonces yo hacía, siendo muy jovencita, salida de la prepa, yo ya estaba dando función de martes a domingo. Yo ya estaba en el mundo profesional, Sí. pero iba a la escuela de teatro y con mis maestros. Mendoza no me quiso ir a ver acá. Me dijo, no, mijita, gracias. Él no se dio, ni siquiera al morbo, y no me vino a ver, pero tuve la fortuna de trabajar con él, ¿no? De poder, terminando de estudiar con él, trabajar con él en 2 obras,
como actriz de él, y pues muy feliz, ¿no? Claro. Pero sí sientes como que por eso decía yo, después de cada obra o después de cada proceso, sí sientes un vacío muy difícil de cómo voy a sobrevivir como dentro de 3 meses, o sea, qué voy a estar haciendo, ¿no? Entonces yo soy muy desesperada y muy rápido decidí tomar en mis manos el destino, porque a mí eso de que me hable alguien por teléfono y me ofrezca algo, yo no lo iba a soportar. Se siente mucha ansiedad, ¿no? Yo no lo iba a soportar, o sea, yo creé Drama Fest y yo tomé mi vida en mis manos porque no, soy muy desesperada. Y ahorita hablando un poquito de esto del teatro comercial y del teatro cultural, no sé en qué momento se haya hecho esa brecha, pero tengo como la sensación de que un poco se hizo esa brecha cuando el teatro cultural se empezó a hacer un poco solo para actores. Creo que ahorita ya se está expandiendo a la gente que no sepa nada del teatro, gente que no se dedica a eso, ya puede ver obras y dice, está padre, ¿no? Me gusta, me entretiene. Pero siento que hubo una onda, por ejemplo, hubo muchas obras que iban muy dirigidas como hacia el proceso académico de los actores, como Calle Amor, Tropel de Mariposas, una de Casa Azul que se llama Obra Negra, o sea, muchas que hablaban como del proceso actoral, que yo decía, es que está muy padre, pero te limitas a un público actores. Si traigo a mi mamá va a decir como, ajá, pero no conecta. Entonces, ¿en qué momento, o me gustaría como debatir un poco esto, cuál es esa brecha que diferencia lo cultural de lo comercial? Porque yo siento que es eso, de repente lo comercial está muy dirigido hacia actores y hacia gente de teatro. Lo cultural. ¿No? Lo cultural está un poco más dirigido hacia actores. Yo creo que hay una división, bueno, sí, pasa eso, y sí creo que ha habido una discusión muy grande sobre que hacemos teatro para gente de teatro, ¿no? Y que eso es una brecha tremenda, con la que no podemos llegar a los grandes públicos. Pero el teatro antes sí llegaba a los grandes públicos, o sea, incluso Electra, ¿no? O sea, los griegos, o sea, Ofelia Guilmain llegaba a los grandes públicos, ¿no? Hubo una época en la historia de México, a mediados del siglo XX, en el que de alguna manera también se movía por todo el país y como que la gente iba a ver los grandes títulos del teatro, ¿no? Y luego sí hubo una época más en los finales de los 70s, 80s, principios de los 90s, en que se volvió una especie de un teatro un poco más hermético, ¿no? Cerrado hacia ciertas comunidades, ¿no? Y se profundizó la diferencia. Pero las dos cosas tienen su virtud y su pecado. O sea, el teatro comercial está regido por la taquilla, y eso te predispone a una serie de problemas porque los procesos de experimentación están muy limitados, porque el público quiere ver ciertas cosas, y si tú no llegas a un tope también te limita en términos de qué actores pueden participar, porque si no tienes actores de televisión es muy difícil que el público venga. Entonces como que hay una serie de limitaciones, ¿no? Por lo general lo que hacen es traer obras que yo les llamo de franquicia. Traen obras de franquicia que son del mundo anglosajón normalmente, de pronto alguna cosa europea, pero en general traen obras anglosajonas, o sea, inglesas o gringas, que ya vienen de haber dado resultados en taquilla, porque pues sí, la gente va a meter el dinero, pues tiene que estar segura de que ya fue éxito en algún lugar para jugársela, porque está peligroso. Sí. Y bueno, dura 5 minutos y si no llenas la taquilla se cierra la obra. Entonces el mundo comercial es duro, o sea, tiene ciertas premisas, ¿no? Y no se presta para poder experimentar mucho. El teatro público tiene la ventaja de que como está subsidiado, puede resistir muchos más procesos de experimentación, el poder dar espacios laborales a todo tipo de actores, sin que tengan que ser famosos o no, de un prototipo o no prototipo, y eso ha generado y ha formado yo creo que la gran mayoría de los actores importantes del país se han hecho en el teatro público, ¿no? Sin embargo, sí tiene un problema, que es que te acostumbras al subsidio, te acostumbras a no hablarle al espectador, te acostumbras a no necesitar la taquilla, y sí creo que en las últimas décadas sí ha habido un exceso de desinterés de parte de los creadores por el espectador, ¿no? Sí. Porque como estás pagado, pues te da lo mismo si hay 20 personas o hay 100. Entonces los teatros públicos es muy difícil convocar a los públicos, porque aunque no les cueste, tienen miedo de que se van a aburrir. Sí. Tienen miedo, o sea, van al teatro con miedo.
Y entonces llegas a unas ciertas secciones de un público ilustrado, un público universitario, un público burgués, que más o menos son los que van a los teatros públicos, ¿no? Porque son más abiertos a ver cosas más audaces, ¿no? Pero no hemos logrado, esa es una deuda histórica, no hemos logrado llegar en el teatro público otra vez, que en algún momento se logró a mediados del siglo XX, insisto, no hemos logrado llegar al gran público con las obras de teatro público. Ese es un dolor, es una espinita en el corazón. Yo a mis compañeros los veo muy tranquilos, pero a mí me parece yo me dice, estamos en tal teatro, no, pues está bien, hay como 2/3 partes, estamos a la mitad, teatros grandes, que está increíble, pero para mí es un dolor en el corazón, no poder llegar a más gente y en más ciudades del país. Sí. Oiga, maestra, y una pregunta un poco más específica, indagando en este tema, ¿hay manera o usted cree que haya manera de darle vuelta, de zafarse del poder para poder hacer teatro a gran escala? No, del poder no te vas a salvar nunca, o sea, desde Eurípides que no se salvó, o sea, pasando por Molière, Shakespeare, o sea, Shakespeare siempre tuvo la beca del Fonca, o sea, yo llenaba el teatro, porque además él sí tenía esta cosa de, si no diviertes a la gente, programamos la pelea del perro con el oso, o sea, el perro con el oso, o sea, tú estás el sábado, el perro con el oso está el domingo, güey. O sea, entonces, ¿quieres hablar del alma humana y del existencialismo? Lo tienes que hacer de una manera muy buena para que la banda aguante, porque te sacamos de la programación. Entonces, además de que tenía que llenar el teatro, aún con el teatro lleno no le alcanzaba para pagar los sueldos de su compañía. Tenía subsidio de la corona. Pericles subsidió todo el surgimiento del teatro en Grecia. Si no hubiera sido por los grandes condes, duques, reyes, Miguel Ángel no hubiera podido hacer su trabajo, nadie hubiera podido realmente dedicarse a las artes sin un apoyo, ¿no? Yo creo que esta cosa últimamente del neoliberalismo de no, tú búscate la vida, no, o sea, los artistas nunca se han buscado la vida solos. Y pongo el caso de Shakespeare porque es importante, porque sí llenaba el teatro, pero aún así la taquilla no le alcanzaba. Entonces siempre ha habido alguien del poder, ya sea del poder empresarial o del poder político o del poder, de algún tipo de poder, siempre ha habido alguien subsidiando las artes en la historia de la humanidad. Entonces, ya sea la taquilla de Ocesa o el informe de la Secretaría de Cultura, vas a tener que dar resultados. O sea, así que hay manera de dar la vuelta. Pues sí, o sea, todos hemos tratado de dar la vuelta, ¿no? De hacer el informe, pero que la obra, pero, o sea, de hacer lo que tú quieres, pero hay manera, pues sí, o sea, hay los grandes musicales, pero ahorita, por ejemplo, Broadway, o sea, el 85% de las obras que estrenan truenan, no duran 2 semanas en cartelera. Claro, todo el mundo conoce las super 15 mega famosas musicales importantes que han sobrevivido años, pero son muy poquitas. La gran mayoría, ese país, por ejemplo, que no tiene una política de subsidios públicos, sino que van a la taquilla brutal, es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo siento que en México, el gobierno mexicano, en términos de América Latina, es el gobierno que más apoya la cultura y las artes. Incluso ahora, incluso en este momento, México sigue siendo el país, si lo comparas con Argentina, con Chile, ya no hablemos de Venezuela o de otros países, o de Centroamérica, México es el país que más apoya la cultura y las artes. Ha tenido momentos en que apoya más, momentos en que apoya menos, pero al día de hoy México siempre ha tenido un interés en sus artistas y creo que eso, vuelvo a repetir, ha sido bueno y malo. Se han podido hacer muchos procesos de investigación y de desarrollo de cosas increíbles en todas las artes, pero también nos hemos vuelto un poco confiados y hemos olvidado un poco a los espectadores. Entonces, creo que el poder está vinculado, desgraciadamente, históricamente al arte. Pregúntale a Molière. Sí. O sea, Molière, o sea, haciendo las obras en la corte con todos los niños gritando, y, o sea, muy difícil. Sí. Oye, más bien, como para los estudiantes que nos ven en general, o toda la gente que tiene muchas inquietudes por plasmar sus ideas en la escena, ¿cuándo considera usted que se está expuesto a una zona de riesgo en cuanto a lo que se quiere hablar, lo que se quiere mostrar? Yo creo que en esta época estamos todos, no solo los estudiantes, sino todos entrando en un mundo peligroso entre el panfleto y la obra de arte, ¿no? De pronto
estamos como empezando a regirnos por temas sociales a priori de lo artístico, o sea, como que yo ya digo, cuando me toca ser jurado de cosas y empiezo a leer la obra y lo primero que dicen es de acuerdo al INEGI, yo ya me mal viajo mucho, porque empiezan a decir, no, es que yo quiero escribir una obra sobre, y entonces empiezan como la UNESCO, ¿no? O sea, de bueno, y se olvidan de toda la exigencia artística, los procesos de creación, como las herramientas, ¿no? Entonces sí, el teatro al final del día tiene un impacto social fuertísimo, igual que cualquier arte. Cuando está bien hecho, tiene un impacto social, pero es después de, no antes de. Entonces, uno de los grandes paradigmas es que yo incluso ya veo que hay convocatorias que incluso ya desde la convocatoria tienes que hablar de, para estos temas. Sí, y yo digo, ¿por qué le imponen a los chavos eso? No les impongan, que escriban de lo que realmente quieren escribir, la obra va a ser mejor. Y si quieren hablar de su abuelita y su proceso de comunicación disfuncional y no quieren hablar de ciertos temas, digamos, que están más visibilizados socialmente, déjenlo que hable de su abuelita. A lo mejor hace una obra impactante sobre los problemas de salud mental en la tercera edad, que van a tener más impacto social que 40 obras sobre otros temas, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que ese es un paradigma de esta época, entre la autocensura de todo lo que ya no se puede decir, no se puede hacer porque todo ofende a todo el mundo, y entre los estímulos para que hables de ciertos temas en particular. Yo a los chavos les diría, hablen de lo que ustedes quieran hablar. Es que si a ustedes no les entusiasma de una manera así obsesiva, no va a ser un buen resultado. O sea, hay que hablar de lo que a uno realmente le importa y no dejarse llevar por este universo de lo políticamente correcto o de los estímulos de las convocatorias, ¿no? Francamente sí creo que es un tema que a mí me tiene las antenas así, y no es solo México, es una discusión mundial, o sea, es una discusión muy fuerte. ¿Hasta qué momento vas a dejar que la gente y los chavos y las nuevas generaciones escriban y monten las obras que quieren hacer realmente? Y justo apenas nos pasó que salió una convocatoria para, creo que fue la Muestra Nacional. Muestra Nacional y también la de las rutas escénicas. Que inmediatamente la de Muestra Nacional de Teatro no decía eso, pero la de rutas escénicas sí decía como que tenías preferencias si hablabas de, creo que inclusión o ciertos temas, ¿no? Que nosotros dijimos, ok, pues nos inventamos, la verdad sí fue eso, o sea, mandamos la convocatoria dijimos, inventamos ahorita de cómo ayudar a la sociedad, es que ese es el problema, es que eso está pasando todo el tiempo, y es una curaduría, o sea, yo creo, bueno, como institución, uno tiene unas ciertas responsabilidades. Tú luego ya ves como institución o como programación cómo equilibras para que se visibilice a todas las comunidades, para que se visibilicen ciertos temas. El programador, pero no puedes al artista imponer, o sea, a priori hacer que el artista escriba de ciertos temas, porque eso es un tema de control. O sea, el artista debe escribir sobre lo que quiera. Luego ya un jurado o algo puede decidir, pero ya priorizar un tema, ¿no? Y es una discusión a muy alto nivel, porque están asignando fondos a nivel mundial para ciertas cosas, pero eso es un tema de control. O sea, cuando Picasso hace Guernica, no es que dijo voy a atender una comunidad, o sea, no dijo voy a hablar de la guerra y la violencia y el horror, o sea, es que él estaba tan absolutamente abrumado y destrozado por el bombardeo de la ciudad, que pintó eso con su maestría. Primero aprendió a pintar, o sea, muy bien, ¿no? Luego experimentó con diferentes rupturas y texturas y estéticas. Y cuando ya tenía un discurso, plasmó el horror de la guerra en un cuadro que va a hablar más de la guerra que cualquier cuadro que por convocatoria. Vamos a hacer una exposición sobre la guerra, ¿no? Entonces, ya todo el mundo se obliga a hacer sobre la guerra, pero tu alma no está ahí. Entonces, yo lo que les diría es no escuchen ese ruido, es ruido. O sea, concéntrense en hablar. Yo no sé por qué cada quien decidió ser actor, sus razones tendrán. Quizá esta es una conversación más para actores y directores, no lo sé. Pero yo sí creo que hay que, más si vas a levantar un proyecto que te va a costar sangre, sudor y lágrimas, que sea algo que a ti te sea relevante, que a ti te importe, que tú realmente quieres hablar de eso. Igual tú sí realmente quieres hablar de inclusión, o sea, porque realmente estás en, pues qué bueno, pues se va a notar eso, qué alegría, ¿no? Pero que a priori te pongas a escribir panfletos porque el INEGI dice que el bullying, o sea, no.
Sí, porque para la muestra nacional nuestro maestro dijo, ni lo intenten, o sea, no van a quedar. Y si quieren hagan la carpeta inmensa, pero la verdad no van a quedar. ¿No? Sí. O sea, Se pone mucha atención en eso y muy poca atención en las herramientas profesionales. O sea, realmente en las herramientas dramatúrgicas de dirección, de diseño, de actuación. O sea, no le ponen atención, están poniendo atención en lo otro. Sí. Y justo hablando de estos proyectos a los que se les dedica el corazón, se les dedica lo que queremos hablar, qué queremos decir, y aprovechando que pues, la comunidad Casa Azul ya va a salir de vacaciones, ¿qué obras de teatro podría recomendarnos para ir a ver estas vacaciones, donde se vea esas ganas de hacer? Pues digo, yo tengo que hablar de la Compañía Nacional, porque es muy raro que no hable de la Compañía Nacional. Nosotros tenemos obras muy distintas. Estamos ahorita teniendo ensayos generales de una versión de Señorita Julia de Strindberg que dirige Daniel Jiménez Cacho y que es un proyecto realmente colectivo que él está, digamos, que encabezando, pero que surgió de hecho de los actores. Y que se llama Juan y Julia nunca supieron cómo. Ese es un teatro realista sobre Strindberg, fuerte, ¿no? Sobre la lucha de clases, que ellos, por la naturaleza de los dos actores que lo promovieron, eran como un problema. ¿Quiénes son los...? De hecho es una maestra de Casa Azul. Cecilia Ramírez Romo y Alan, sí. Alan Uribe y Nara Pech. Es un proyecto de ellos porque querían experimentar por este tipo de conflictos, porque que hay como entre también los propios actores de la compañía, los propios alumnos, ¿no? Porque tú eres blanco, yo no soy blanco, Alan pertenece al poder prieto, o sea, hay toda una serie de cosas en las que ellos están, pero ves, ellos están en eso, o sea, ellos están metidos en eso y les apasiona y se quieren matar por ese tema. Entonces, pues está bien, ¿no? Mátense en escena, ¿no? Que se maten en escena, pero bueno, son muy buenos actores los tres y Daniel yo creo que ha hecho un muy buen trabajo como director. Tenemos también una obra que ya se estrenó, que es una obra que se empezó a desarrollar antes de que yo llegara a la compañía, que es una obra de Juan Villoro que se llama Hotel Nirvana, que dirige Tony Castro, que va a tener temporada. Vamos a tener una residencia en el Julio Castillo, en el Teatro Julio Castillo de la compañía, y vamos a tener en junio Hotel Nirvana, y en julio vamos a reestrenar Los Empeños de una Casa, que es la que acabamos de hacer en el Palacio de Bellas Artes, que también es interesante que la vean. Es Sor Juana, es la primera vez que la compañía hace un texto de Sor Juana, pero de una manera, bueno, ya lo verán. Dirigida por ti, ¿no? Sí, que yo la dirigí, bastante irreverente, incluye musicales. ¿Cómo fue esa experiencia? Incluye karaoke. Entonces, lo vamos a hacer en el Julio Castillo. ¿También la de Empeños? Sí, Empeños, o sea, Hotel Nirvana va a estar en junio. Bueno, Juan y Julia está aquí en la casa, okay, van a estar aquí de jueves a domingo en temporada, venga. Luego en el Julio Castillo va a estar Hotel Nirvana, luego Los Empeños de una Casa, y vamos a tener Y Fuimos Héroes, que es la primera vez que la compañía hizo una obra para jóvenes audiencias, para familias, para infancias. Normalmente las compañías nacionales no producen textos para infancias, pero pues México es un país con una demografía de jóvenes y nos parecía que era importante también. Es una obra entrañable que se llama Fuimos Héroes, con dos actores de la compañía, dos eméritos, con Oscar y con Luis, que yo creo que hacen un trabajo espectacular. Y bueno, de verdad son 4 cosas muy distintas que van a estar ahorita como en el verano, ¿no? Luego vamos a estrenar otras cosas en el segundo semestre, pero en el verano está eso, o sea, entre Los Empeños de una Casa y Juan y Julia hay un abismo. Sí. Y luego teatro para jóvenes. Y luego teatro para jóvenes, y luego, o sea, sí son cosas muy distintas. Yo les recomiendo que vean las obras de la compañía. Unas les van a gustar y otras no, porque como son tan distintas es muy difícil que te gusten todas. Obviamente vas a odiar unas y te va a gustar otras. Pero yo creo que como estudiantes de actores está muy bien la formación en la escuela, pero también te formas mucho viendo a otros actores y viendo otras cosas, y se te abre las posibilidades para no solo pensar en el realismo stanislavskiano, o sea, se te abre el mundo viendo otro tipo de trabajos. Para otros dispositivos. También vas viendo qué quieres tú. Sí. Maestra, pues para ir cerrando, normalmente acostumbramos en el podcast pedir al invitado un cierto consejo, un pensamiento, una reflexión que quede pues encapsulada en este capítulo, sobre todo dirigido para nuestras audiencias, que es
pues, estudiantes en su mayoría, gente que vive para y por el arte, entonces no sé si le gustaría dejar aquí algo. Pues insistir en el punto de que nosotros nos dedicamos a reflejar la experiencia humana y que la experiencia humana es muy divertida, pero también es muy oscura, y que tengamos muy claro que como creadores o como gente de teatro nuestra responsabilidad está con plasmar lo que realmente representa el ser humano, y el ser humano es bien defectuoso, y que no caigamos en puritanismos, ¿no? Porque eso no va a servir al espectador. El espectador va al teatro a que le provocan una crisis, el espectador va al teatro a pensar sobre si su relación con su madre está bien, no va a que le muestres un mundo donde todo el mundo se comporta políticamente correcto. O sea, me parece una cosa importante ir a ver el horror, entender que nosotros mostramos toda la experiencia y no censurarla. Ya es el espectador el que toma sus propias decisiones, el que censura a un personaje por comportarse de una manera, o el que sale a discutir sobre por qué esa madre trató así a su hija y le quitó posibilidades en la vida, ¿no? Pero no nosotros ya desde la obra que elijamos estar como autocensurando el universo. Es lo único que yo creo que es importante por los debates que hay ahorita. Pues eso fue todo. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Por esta plática tan valiosa, sobre todo, y no solo para nosotros 3, 4 atrás, mi compañero, sino para todos nuestros compañeros, maestros que les guste sintonizar este programa. Agradecemos muchísimo, nos sentimos muy agradecidos de esta oportunidad, de verdad. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? Mis compañeros. De nuevo, reiterar muchas gracias la oportunidad, también a ti, Alan, por considerarnos, invitarnos. Este proyecto del podcast ha sido como un bebé para mí, y poder disfrutarlo contigo, lo agradezco mucho, y que me hayas permitido tener esta plática con Aurora, que fue muy enriquecedora. Pues también, Aurora, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, chicos, a ustedes por su interés en la compañía. Gracias. Entonces se va a quedar ya para siempre, bendito internet. Eso fue todo de nuestra parte. Ya sabe que nos puede sintonizar en donde quiera, a la hora que quiera, mientras tenga internet y lo pueda pagar. Muchas gracias. Fue el 4º capítulo de la 2ª temporada con la maestra, directora artística, música, compositora, actriz, Aurora Cano. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Gracias. Gracias, maestra. Muchísimas gracias.